Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, ya casi 30.000 suscriptores. Los últimos videos generaron muchísima repercusión, así que mil gracias a todos ustedes. Si nos pueden ayudar con la suscripción, con la recomendación, con el pulgar arriba y naturalmente con las membresías, mucho mejor, pero nosotros de todas maneras siempre agradecidos por la presencia de ustedes ahí. En el programa de hoy nos acompaña un invitado especial. En este canal realizamos análisis geopolíticos, geoeconómicos, a veces aventuramos análisis militares, pero con muchísimas dificultades porque carecemos de la formación para eso. Por el contrario, hoy nos acompaña un invitado de lujo, realmente un experto en cuestiones militares. Ya nos acompaña aquí el teniente coronel Rodrigo Gallardo de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Rodrigo, un placer que nos acompañes hoy aquí. ¿Qué tal todo? Muchas gracias por la invitación, Ezequiel. Para nosotros siempre es un agrado participar en intentar explicar este fenómeno social que es la guerra, fenómeno indeseable, donde no podemos perder de vista que estamos hablando de seres humanos que están perdiendo la vida, que están luchando por algunos intereses, por ideales, etcétera. Pero esto no es un partido de fútbol que nosotros podamos estar viendo solamente a la distancia. Si algo le podemos sacar a este conflicto es intentar aprender cosas para que en sociedades como las latinoamericanas, que estamos más alejados de este flagelo que es la guerra, no entremos en conflictos de este tipo, que hay veces que se ven como por encima, no lo son complejos y lo más importante, hay vidas humanas en juego que día a día se pierden, son familias que se quedan sin padres, sin hijos, sin hermanos, etcétera. Por lo tanto, todo análisis que hacemos lo hacemos desde el punto de vista lo más teórico posible, sin entrar a tomar partido, aunque uno finalmente empieza a tomar algún partido, pero intentar ser neutrales y hacer el mejor análisis posible para informar a las personas, pero que las personas que nos ven se informen, no que les informemos y que se queden con lo que están viendo o en la televisión o en algún canal de YouTube. Vean varios canales de YouTube, vean varios medios de televisión y saquen sus propias conclusiones e intenten entender este conflicto que es complejo y que vamos a intentar explicarlo en palabras sencillas. Bueno, precisamente por esta cuestión, Rodrigo, quería comenzar con una pregunta más personal que militar, porque en todas tus intervenciones siempre realizas una pausa para recordar esto, el hecho de que los expertos militares como vos, en realidad aparecen preparados para la guerra, pero con el objetivo de no generar la guerra, sino con el objetivo de desactivar la guerra. Sí, que el buen soldado no quiere la guerra, aparece preparado para esa eventualidad y vos apareces súper preparado, pero siempre vos presentás ese costado humano, ese costado humanista. Y eso, bueno, querría más soldados y más militares como vos en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, pero en mí eso generó muchísima curiosidad. Me acometió una duda respecto a tu formación, Rodrigo. ¿Cuál tu acercamiento desde tu juventud hacia las cuestiones militares, hacia tu oficio, y después cuál tu contacto directo con la guerra, antes de comenzar con las preguntas estrictamente militares? Sí, bueno, lo primero que hay que decir que la carrera en las armas es una carrera eminentemente humanista. Se preocupa del ser humano en este conflicto social que es la guerra. Por lo tanto, desentenderse de esa condición es imposible para nosotros. Y si ves en los medios, yo diría que la mayor parte de los militares que salen opinando, que son muy pocos por razones que las vamos a explicar más adelante, pero por supuesto que un miembro de la OTAN no va a estar explicando unas tácticas o cosas así en pantalla. eh, lo primero que hay que salvaguardar y somos responsables como tal son las vidas humanas que tenemos a cargo. Y estamos hablando de cientos o miles de vidas humanas. No es un número. Cuando trabajamos en funciones de Estado Mayor, que es como se analizan los problemas, en síntesis, desde distintas perspectivas, la perspectiva número uno se llama personal, no se llama recursos humanos. Los humanos no son un recurso, no es dinero.
son vidas humanas. Por lo tanto, la función primera, y tiene el número 1 cuando analizamos problemas militares, es personal. ¿Cuánto personal necesito? ¿Cuál es el riesgo con ese personal para hacer tal operación? ¿Es viable? ¿No es viable? Función primera, personal. Función segunda, inteligencia, después operaciones, después logística, mando y control, ok, etcétera. Función primera, personal. Por lo tanto, las personas son lo más importante, porque no son un recurso humano solamente, no es un medio que usemos como si no fueran personas. Se llama personal y no recursos humanos. Entonces, la formación militar es una carrera eminentemente humanista. Estudiamos la guerra, por eso vas a escuchar que quizás los militares son los más prudentes en hablar de este conflicto, porque son los que estudiamos este tipo de conflicto y conocemos o nos imaginamos o nos ponemos en el caso de las consecuencias de lo que está sucediendo. Cuando nos dicen, va a ir tal tanque, están disparando tal artillería, yo eso lo he estudiado o lo he visto o fundamentalmente me pongo en el caso de. Por lo tanto, tenemos esa cercanía con lo que le está pasando a las personas que están allá y nos ponemos en los roles de los comandantes que están dando órdenes, órdenes que tienen efectos en la vida de las personas. Cuando digo vida, vida o muerte de personas. Por lo tanto, nuestra carrera militar es una carrera humanista muy cercano al ser humano, como el nombre lo dice. En mi formación militar, ingresé a la escuela militar, obviamente en Chile, que es la escuela que forman los oficiales de ejército. Tenía 16 años, egresé a los 19, hice mi especialidad a los 20 años, me especialicé en unidades blindadas, en lo que son los tanques. Mi arma, que es como de mi especialidad, se llama caballería blindada, pero estoy especializado fundamentalmente en lo que son los tanques. Trabajé con los Leopard 1B, que era un tanque que compró Chile a Holanda. Holanda se lo compró a Alemania. Chile, en tercer uso, se lo compró a Holanda. Todavía los tenemos activos esos tanques, se llaman 1B. Luego estudié en Brasil, estuve un año haciendo curso de comandantes de batallón en Brasil. Ellos habían adquirido el Leopard 1A5, que también lo están enviando a Ucrania ahora en cantidades importantes. Y después fui especializado en los tanques Leopard 2A4 que tiene Chile, que trabajan junto con los carros Marder, ambos tipos de vehículos que van a enviar a Ucrania las potencias que son partícipes de la OTAN en un futuro próximo. Soy profesor de academia, hago clases en la Academia de Guerra del Ejército y tuve la oportunidad de estar desplegado en el cuartel general de Bosnia y Herzegovina, que es una unidad de EUFOR, por aproximadamente casi un año, viendo el conflicto y viendo esa operación de mantención de la paz. Tiene otro nombre más técnico, por supuesto, pero en síntesis, ver que existe un ambiente seguro y estable para el desarrollo político de ese país, que sigue con bastantes problemas después de la guerra y la desintegración de Yugoslavia, específicamente lo que fue en Bosnia y Herzegovina. Interesante, Rodrigo. Una más cortita. ¿Qué determinó que a los 16 años quisieras la carrera militar? ¿Una cuestión de oficio tuyo? ¿Qué te llamó de la carrera militar en ese entonces, tan jovencito vos? Lo encontraba muy entretenido. Cuando alguien dice, mire, yo tengo vocación de servicio a mi patria, sí es verdad, pero eso se genera después. Ajá. Eso se genera después, cuando ya estás haciéndolo. Primero era vivir la experiencia, que era casi una aventura, un desafío hacer algo. Ahora, cuando lo estás haciendo y te empieza a gustar y te das cuenta, se empieza a generar el resto, que estaba ahí, esa vocación estaba ahí, pero uno no la conocía, nunca había hecho. Y había hecho cosas similares, pero tanto en el ambiente militar, no sé, aprender a disparar, aprender a esquiar, que eran cosas técnicas, pero muy básicas, pero luego empiezas a trabajar con grupos de personas y esos grupos estamos trabajando o en un ejercicio de guerra o ayudando a la población en un incendio, reconstruyendo una casa, que también es la misma unidad. Son los mismos con los que estuvimos entrenando para la guerra, estamos haciendo otra cosa. Por lo tanto, eso te empieza a gustar, te empieza a decir, bueno, esto yo lo podría hacer así, planifiquémoslo desde esta otra forma. Bueno, para hacer eso hay que ser oficial o suboficial y hay que empezar a meterse más. Así que yo creo que uno ingresa a la carrera militar, por lo menos en el caso particular, como un desafío, como una aventura personal muy particular y luego te empieza a gustar. Y cuando te empieza a gustar, ya llevo muchísimos años haciendo esto y todavía me gusta muchísimo, así que lo disfruto día a día. Infelizmente tenemos que analizar conflictos que tienen relación con la pérdida de vidas humanas, que es nuestra razón esencial de existencia.
evitar estos conflictos. Por supuesto que nosotros estamos no para evitarlos directamente, pero indirectamente es para evitarlos. Tenemos fuerzas armadas preparadas para que no exista conflicto y gracias a Dios en Sudamérica no tenemos este tipo de conflicto en los últimos años y eso es algo que debemos valorar muchísimo. Sí. Y tu experiencia esa en la ex Yugoslavia, ¿cómo la recordás desde lo personal? Vos ahí, bueno, como militar, pero como persona, ¿qué pudiste presenciar? ¿Qué cambio generó en tu visión de la guerra en ese momento? El recuerdo más importante que tengo es que uno asociaba o podría haber asociado como, no lo quiero decir como a falta de cultura en sociedades que estén en conflicto y en guerra. Y aquí en Bosnia me encontraba con tres naciones cultas, entre ellas muy cultas, en un conflicto étnico muy fuerte. Por lo tanto, eso era algo, pero estas personas saben las consecuencias, tienen experiencia, sus padres o abuelos han estado en esta situación de guerra. ¿Por qué se produce? Qué extraño, qué hace que una nación, cualquiera, Serbia, Croata o Bosnia, sienta que es superior a la otra y entren en conflicto, etcétera. Y también puede evidenciar el efecto de la conducción política de las operaciones, los efectos en la población y en las fuerzas militares. Las guerras en general son conducidas por el poder político, no por la fuerza militar. La fuerza militar es un instrumento más de los cuales tiene el poder político el control absoluto. Por eso dice que son subordinadas al poder político. Por supuesto que sí, pero la guerra no la llevan los militares, lo lleva la fuerza política. Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, en la última charla con Fernando Moragón deliberábamos respecto a esto, al hecho de que por lo general, los más guerreristas, los halcones más belicosos, siempre presentan carácter civil. Desde el nazismo, ¿no? Los generales de las Fuerzas Armadas regulares de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial no presentaban el belicismo de los advenedizos, de los civiles devenidos en militares completamente fanáticos, y eso lo presenciamos también muchas veces en la política interior de las grandes potencias, que los grandes halcones de la política exterior estadounidense, rusa o china, por lo general no descienden de la carrera militar, ¿no? Como que aún los grandes oficiales eh, aparecen en contacto directo, participan con el cuerpo en los conflictos, presencian los horrores, entonces por lo general presentan una postura mucho menos belicista que la dirigencia civil o que una parte de la dirigencia civil al menos. Pero ya que recién recordabas tu experiencia con los tanques Leopard, con los vehículos Marder, comencemos entonces, Rodrigo, con el análisis concreto del conflicto, de la guerra en Ucrania. Comencemos con Bakhmut, naturalmente, la batalla de los últimos meses y quizás una de las más importantes de la guerra hasta aquí. Sobre la batalla por Bakhmut proliferan las interpretaciones de todo tipo, desde la mirada de que Bakhmut carece de relevancia por su reducido tamaño, por su ubicación geográfica, hasta la mirada de que representa una batalla estratégica por la Mm. enorme cantidad de recursos asignados, tanto militares como humanos. Por ahí también aparece la cuestión simbólica, la idea de que la caída de Bakhmut determinaría el quiebre de la segunda línea de defensa de los ucranianos. Bueno, muchísimas interpretaciones en pugna. ¿Qué interpretación realizás vos de la batalla de Bakhmut, de su importancia, de su presente? Mira, cuando analizamos todo el fenómeno de la guerra, tenemos que ocupar algún método, porque si no, nos vamos a confundir. Si tú y yo ocupamos un método distinto, vamos a estar hablando de lo mismo, pero de una perspectiva distinta. Entonces, los temas estratégicos son los que tienen relación, cualquier cosa estratégica, estratégico es un adjetivo calificativo. Es algo que es o no es estratégico. ¿Qué es algo no estratégico? Algo que tiene relación con los objetivos vitales, no con otras cosas, no, con los objetivos vitales. Vitales del conflicto, vitales para la existencia del país, vitales para la existencia de la unidad. Eso es algo estratégico, ¿ok? Y lo estratégico van a ser, vamos a denominar batallas
Y por eso tenemos la batalla de Stalingrado, por ejemplo. Las cosas que no son estratégicas están en un nivel un poco menor, pero siguen siendo muy importantes, son cosas de nivel operativo. Muchas veces en los informes en inglés dice algo operacional, pero no se refiere a operacional de que algo funcione o no funcione, se refiere al nivel operacional de la guerra. O sea, no es estratégico, pero es operacional. Teatro de guerra completo, una campaña completa. También se libran batallas. Y luego, más abajo, está el nivel táctico, que no porque ser más bajo es menos importante. Lo que pasa es que es más fragmentado, menor tiempo y más fragmentado. Por lo tanto, ahí se dan los combates. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿Bakhmut es un combate o es una batalla? Si es una batalla, estamos hablando de nivel operacional, que es muy importante, o estratégico. Y si es un combate, vamos a hablar solamente de un nivel táctico. La contraofensiva ucraniana, la que se hizo en el norte, ¿fue un combate o fue una batalla? Bueno, nosotros estimamos que fue un combate, nivel táctico tremendamente exitoso, una derrota rusa, sin duda, táctica, no operacional, no estratégica. Volviendo a Bakhmut, nosotros estimamos que Bakhmut representa el centro de la segunda línea defensiva, en este caso era la línea más importante. ¿Por qué se resiste tanto? Seguramente porque se está previendo mejorar las condiciones de una tercera línea defensiva para cuidar qué. ¿Qué hay que proteger? Las dos ciudades más importantes del Donbass, porque si Rusia llega hasta eso es probable que frene las operaciones y frene las operaciones con Kramatorsk y Sloviansk bajo su control y después difícilmente va a abandonar esas ciudades. Entonces, nosotros estimamos que pudiera ser una acción de nivel batalla, pero de nivel operacional, no estratégico. La guerra no va a cambiar el curso completamente por la pérdida o la ganancia de Bakhmut. Sí puede cambiar a nivel operacional porque son las puertas a las dos ciudades principales del Donbass. Ese es el análisis que te quería decir. Ajá, y una vez, bueno, supuestamente de aquí a poco tiempo, finalmente Bakhmut será conquistada por Sí. las Fuerzas Armadas rusas. Esa tercera línea de defensa, Rodrigo, ¿dónde aparecería? ¿Podemos de alguna manera establecer su ubicación tentativa o representa un secreto a 4 llaves guardado por los ucranianos? No, no tanto, sí. Mira, no hay tanta distancia tampoco entre Bakhmut y Kramatorsk, hay en línea recta 30 kilómetros, por lo tanto debería estar en el kilómetro 15 más o menos, digamos. Ahora, lo importante y que ha tomado fuerza es que los accidentes geográficos del terreno, lo que estoy diciendo es algo pareciera obvio para un militar, pero por obvio no se dice. Por lo tanto, los obstáculos, que en este caso son los ríos, son muy importantes para las acciones defensivas o retardatrices. Por lo tanto, estas líneas defensivas normalmente se están apoyando en ríos o en líneas de altura que nos permite mejorar la posición de quien lo posee. Así es que si nosotros militarmente viéramos cuánta distancia hay entre Bakhmut y Kramatorsk, 30 kilómetros, al medio 15 kilómetros, y buscamos un río más o menos que exista ahí, seguramente parte de la línea va a estar apoyada en esos lugares. Por lo tanto, ahí hay pequeños ríos, pequeñas alturas, pequeñas cosas que nos van a ir ayudando a establecer una línea defensiva. Las líneas defensivas, lo que están haciendo, lo que hace Ucrania ahí es ganar el mayor tiempo posible para mejorar la línea siguiente. Eso es lo que estimamos que se está realizando en esa zona. Por lo tanto, no debieran ser abrir absolutamente las puertas y entrar directamente hacia Kramatorsk y Sloviansk, sino que habría una línea más aún antes de entrar finalmente a esas ciudades. Por lo tanto, no es que caiga Bakhmut y entren de inmediato a Kramatorsk y Sloviansk, eso no va a pasar, pero va a haber un avance, va a haber un salto ahí seguramente de unos 10 kilómetros hacia el oeste. Ajá. Posiblemente hacia Kalinivka, aquí en el mapa y ubicada justamente a orillas de unos pequeños ríos, ¿no? Correcto. Esos Bien. pequeños ríos, si te fijas, ahí el mapa también está más oscuro que está el río y a contrapendiente hay una pequeña altura. Esas pequeñas cosas militarmente no son tan pequeñas y nos van a dar niveles de ventaja de observación de campo y viste tiro, estoy un poco más alto, veo mejor, etcétera. Pero todo esto estamos hablando del nivel táctico, el nivel más bajo de la guerra de los que están ahí en terreno. Por supuesto que esa pequeña altura y ese
un pequeño curso de agua a nivel operacional ya no es tan relevante y a nivel estratégico tampoco, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ver a quién le estamos preguntando. Le estamos preguntando al comandante en jefe de la Fuerza Armada Ucraniana, ok, va a decir, ok, en una posición media. El del nivel operacional se va a ir más al detalle y el de nivel táctico, por supuesto, que va a estar al detalle, ahí metro a metro, organizando la posición defensiva. Bien. Y más allá de la evolución posterior a la toma de Bakhmut en ese área, ¿qué podemos vaticinar respecto a la ofensiva rusa en general en cuanto a sus focos principales, a sus, sí, a sus puntos claves? ¿Podemos, comenzará Rusia tal vez un ataque por el oeste directamente hacia Kramatorsk y a Sloviansk, pero desde más arriba? Si no recuerdo mal, esa es la intención original antes de la cesión de Liman. Comenzará, por el contrario, un asedio mayor a Avdiivka, la cual, por cierto, ya casi aparece cercada con un cerco operacional prácticamente. O quizás aparezca el foco en el sur, en el frente sur, en Vuhledar. ¿Qué podemos vaticinar en ese sentido? La pérdida de Liman, bueno, cuando se perdió Liman, no sé si lo puedes mostrar, era una gran pérdida táctica, por supuesto. Liman no está en el Donbass, para Claro. empezar, no está en el Donbass, pero sí generaba una muy buena posición para ingresar desde norte a sur, digamos, en esa posición, hacia las dos ciudades principales. Por lo tanto, si hay una pérdida táctica importante para Rusia, no lo tiene en estos momentos, por lo tanto, envolver por el norte se ve complejo, se ve complejo. Ahora, regla número uno en la guerra, el engaño. Hay que hacer lo que sea para que el otro, en este caso, o los ucranianos o los rusos, piensen que voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque eso desvía fuerza y permite, entre comillas, entrar de una forma más fácil. Por lo tanto, no es tan fácil vaticinar lo que van a hacer porque quizás es lo que quiere que pensemos que hagan. Y por lógico, uno dice, esto es lo más lógico, entonces no lo hacen. O hay veces que por lógico no vamos a hacer eso porque los otros van a pensar otra cosa. Lo que hemos visto es que están empujando más que maniobrando, que fue lo que hicieron en la primera parte de la guerra las fuerzas rusas, la primera semana, que entraban, maniobraban, avanzaban muchos kilómetros, embolsaban, etcétera. Eso después ya no lo vimos. Vimos que están solamente empujando, que es algo bastante más de la era soviética. Hay muchas cosas que se pueden escribir en la doctrina. Nosotros tenemos un dicho, por supuesto que no es nuestro solamente, pero dice que todas las mañanas la cultura desayuna estrategia. Todas las mañanas la cultura desayuna estrategia. En síntesis, la cultura organizacional del país, de las Fuerzas Armadas, es superior a lo que tengan escrito que van a hacer. Ellos son de una forma y hacen las cosas de una forma. Por eso decimos que la cultura desayuna estrategia. Está escrito en el libro, está escrito en el manual. Pero no somos así, lo hacemos de otra forma. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que están empujando, que la fuerza rusa, mucha artillería y luego avanzan un poco. Mucha artillería, avanzan un poco. Eso para nosotros es empujar. Las fuerzas de la OTAN se entrenan en una forma distinta, mucho más de maniobra. Voy por la derecha, voy por la izquierda, por el sur, por el norte, amarro y someto al adversario a dilemas. En el norte, si voy voy al sur, etcétera. Lo voy enfrentando a distintos dilemas. Es diferente la cultura rusa. Y lo que tengo que entender también es que las fuerzas ucranianas tampoco son tan diferentes a las fuerzas rusas. Aunque hayan tenido a partir del 2014 un fuerte apoyo de algunos países de la OTAN en entrenamiento, en forma, ¿cómo cambio la cultura de las fuerzas militares? La cultura de los coroneles, de los generales, de los suboficiales, ¿cómo la cambio? Si ellos han hecho eso siempre de esa forma. Por lo tanto, la cultura desayuna estrategia y lo que estamos viendo ahora es una guerra de atracción, de empuje más que de grandes maniobras y embolsamiento. Sí, y a propósito de eso, Rodrigo, de la cultura militar rusa y anteriormente soviética, ¿qué reflexión podemos realizar o qué análisis podemos realizar respecto a los llamados grupos tácticos de batallón o BTGs rusos provenientes de la era soviética, estos grupos formados por entre 600 y 800 soldados, grupos de fuerzas combinadas basados en la infantería, con tropas de a pie, con infantería, con tanques?
por ahí también proliferaron las interpretaciones y los análisis en los medios occidentales, particularmente respecto a lo poco útil o lo anticuado de esta formación para un enfrentamiento como este, para una guerra como esta. Aparentemente Rusia habría de alguna manera realizado modificaciones en este tipo de batallones. ¿Qué análisis podemos realizar de esa doctrina de guerra rusa? Mira, lo primero que tenemos que decir es que cualquier unidad militar hay que verla con un pensamiento sistémico. No nos Ajá. sirven los tanques solos, la infantería, la artillería, las radios para el mando y control, las unidades de reconocimiento. No, no, esto es un sistema. Y este sistema puede ser un sistema grande, como todas las Fuerzas Armadas juntas, como un puro sistema, o subsistemas. Los BTG son un subsistema de un nivel bajo, que lo manda un teniente coronel, más o menos. Si hiciéramos el símil a un país occidental, es una magnitud que mandaría un teniente coronel, más o menos, un Ajá. mayor o un teniente coronel. No un coronel ni un general, un teniente coronel o un mayor. Por ahí debiera andar según los ojos nuestros. Según los ojos nuestros, porque nosotros siempre vamos a estar mirando este conflicto con nuestra formación profesional, intentando entender lo que están haciendo. Y es una fuerza, un equipo, un sistema que está bastante equilibrado. Tiene infantería, tiene tanques, tiene artillería, tiene ingenieros, ¿ok? Y tiene una Sí. pequeña logística. Por lo tanto, como sistemas, es un sistema que está más o menos a nuestros ojos bien, un poco cargado al apoyo de fuego. Tiene mucha artillería para la unidad de maniobra. La unidad de maniobra es la infantería y la caballería, los tanques, son los que se mueven y los que apoyan la artillería. Eso para un país occidental estaría un poco desbalanceado, cargado hacia el apoyo de fuego. Tiene mucho apoyo de fuego y no tanta unidad de maniobra. Ok, eso funcionaría bien para saturar con fuego y luego avanzar. Sin embargo, son unidades que están hechas para atacar, son unidades ofensivas y es lo que hicieron la primera semana y estimamos nosotros que lo hicieron muy bien. Avanzaron muchos kilómetros rápidamente por muchos frentes, etcétera, pero no hacen bien lo que no están diseñados para hacer. Por lo tanto, esas unidades no están diseñadas para mantener el terreno. Son unidades de choque para avanzar rápido y tiene que venir una segunda unidad fuerte en infantería para mantener el terreno. No es solamente atacar y conquistar, hay que mantener. Y esos BTG no están diseñados para mantener terrenos por largos periodos de tiempo. Por lo tanto, son muy buenos para entrar rápidamente y para avanzar, pero de ahí o tienen que salir o tienen que brindarle protección a otra unidad que mantenga el terreno. ¿Por qué? Porque tiene muy poca infantería y se necesitan muchísimos soldados. Los tanques son muy buenos para combate a larga distancia y para moverse muy rápido, pero a corta distancia no están diseñados para eso, son tremendamente vulnerables, tremendamente vulnerables. Por lo tanto, hay que ocupar la herramienta para lo que fue diseñada, no para otra cosa. Bien, y de ahí entonces la razón por la cual la contraofensiva de Ucrania en agosto generó un retroceso, en el caso de Jersón, ordenado, y en el caso de Kharkov, un poco más desordenado, con algunas pérdidas en la salida, la falta de tropas para el mantenimiento de esa enorme cantidad de territorio conquistada muy rápidamente. ¿Esa es la razón? Sí, O... correcto, correcto. El terreno, como te decía, los BTG son unidades muy móviles, rápidas y que nos permiten, o les permiten, uno dice nos permite, que lo hemos leído tanto de los dos lados que al final uno casi se empieza a involucrar. Les permitió avanzar rápido, pero para mantener no tienen esa capacidad. No tienen esa capacidad porque les faltan muchísimos soldados y son unidades pequeñas. Por eso te digo que lo manda un teniente coronel, digamos, no un general. Ujú. Entonces, no estoy minimizando la labor del teniente coronel, estoy diciendo que la cantidad de personas que están ahí, la cantidad de soldados, estamos hablando de 600 hombres. 600 hombres, un poco más de un batallón. No es mucho en cantidad. Y esto es importante. Cuando hablamos de esto, no perdamos de vista que estamos hablando de vidas y seres humanos. Yo te digo 600, sí, claro. Para el que lo está estudiando es estadística, es un número, pero no es un número, son personas. Son Sí, personas, estoy por de lo tanto, acuerdo. que están ahí. Entonces, es falta de cantidad de personal. Rusia en general, en todo el frente, un frente de casi 1.200 kilómetros, ofende con 200.000 hombres. Ucrania se defiende con 200.000 hombres, pero es que la ofensiva no se puede hacer uno a uno. Las ofensivas se hacen en poder de combate, lo voy a señalar solamente en cantidad de personas, porque es algo bastante más complejo que la cantidad de personas. Hay que sumar el material, la experiencia
y muchas cosas que se colocan en una especie de ecuaciones para ver cuál es la diferencia de potenciales, pero se hace como mínimo, pero como mínimo con el triple, quien ofende, y Rusia lo hace 1-1 en fuerza. Por lo tanto, hacer la guerra al estilo Segunda Guerra Mundial 1-1, por supuesto que no estuvo bien, a menos que hubiera resultado lo que nosotros estimamos que ellos planificaron, que Ucrania se hubiera rendido, que el poder político hubiera rendido el país, ahí sí, pero ese fue, Ah, al parecer, un error de cálculo, ese sí, estratégico, no es operacional ni táctico, ese es estratégico. Si eso hubiera resultado, por supuesto que hubiera estado bien, pero hay un error estratégico. ¿Qué característica tienen los errores estratégicos? Son muy difíciles de solucionar, no son de rápida solución. Y claro. pone en peligro la existencia, en este caso, de la campaña, de la maniobra completa. Y después hemos visto ajustes, pero esos ajustes tienen costos altísimos. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, en el final de la primera fase de la guerra, en este intento o en este blitzkrieg, en esta guerra relámpago fallida, en muchos medios presentaban la pregunta por qué las Fuerzas Armadas rusas no pudieron realizar sus objetivos, materializar sus objetivos. Y en realidad quizás las Fuerzas Armadas rusas realizaron su trabajo en esa primera fase correctamente, conquistando prácticamente la mitad de Ucrania en pocos días, pero el error estratégico apareció en la conducción política, en la idea de una movilización rápida, con pocas tropas comparativamente, 200.000 o 300.000 tropas destinadas a la toma de Kiev, la derrota del gobierno, su renuncia o la capitulación de alguna manera y establecer un gobierno propio, ante lo cual, bueno, ante el fracaso de esto debieron rectificar y comenzar un tipo de guerra completamente distinta, pero con las 300.000, 200.000 o 300.000 tropas movilizadas insuficientes para el mantenimiento de todo ese terreno, ¿no? Interesante entonces el análisis desde lo militar, pero también complementado con lo político. Y Rodrigo, en la cuestión de la sorpresa, del engaño tan importante para la guerra, en tus palabras, esta supuesta contraofensiva ucraniana prevista para la primavera. Eh, ¿Cómo la conceptualizamos? ¿Qué interpretación podemos realizar de una contraofensiva tan anunciada? Porque en principio parece como algo poco verídico una contraofensiva tan anunciada, porque generaría en algún momento una defensa a eso. Pero el año pasado, efectivamente, después de muchos anuncios, realizaron una ¿Sí? contraofensiva, si bien en un lugar distinto al esperado, eso sí. Pero ahora, ¿en qué situación aparecemos respecto a eso? Aparecemos con una contraofensiva, como dices tú, muy anunciada, y las fuerzas rusas seguramente, a diferencia de lo que hicieron los ucranianos con los rusos en la primera instancia, donde están siendo invadidos, no saben bien cada una de las direcciones de aproximación de la invasión. Fueron 11 diferentes, por lo tanto, muy complejo para las Fuerzas Armadas detener eso. Finalmente lo logran, también ayudados por el propio desempeño de las Fuerzas Armadas rusas, que no fue el esperado por ellos mismos. Eh, pero quien defiende todo, defiende nada. Por lo tanto, las fuerzas rusas no pueden ser fuertes en todo el frente, aunque entregando Gerson disminuyeron el frente en un 30%. Y esas fuerzas las derivaron al Donbass. Por lo tanto, pueden defender todo, sí, pero no todas las mismas condiciones. Ellos tendrán que hacer los análisis respectivos para entender cuáles son sus objetivos estratégicos a defender, ¿no es cierto? ¿Dónde está su centro de gravedad? ¿De dónde proviene su capacidad para operar el ruso? Y eso es lo que van a defender. Y los ucranianos harán más o menos el mismo ejercicio teórico para saber dónde atacar y con cuánto. Por supuesto que las fuerzas ucranianas tampoco van a hacer una ofensiva en todo el frente al mismo tiempo como una muralla que vayamos avanzando. Eso no va a ser así. Deberá ser uno o dos esfuerzos, un esfuerzo principal, un esfuerzo secundario, orientado hacia objetivos estratégicos. Uno operacional y otro de nivel estratégico, al menos para infligir algún nivel de daño suficiente a Rusia para sentarlo en la mesa de negociaciones. Con esta ofensiva, por supuesto que Ucrania no va a recuperar todo el territorio que hoy día tiene Rusia, sino que los ucranianos tendrán que elegir qué lugares tienen que conquistar y mantener, eso es muy importante,
entrar, atacar, conquistar y mantener ese lugar para obligar al adversario a ir a la mesa de negociaciones. Pero si alguien está pretendiendo que todo lo que está en rojo en 30 días va a pasar a estar en blanco, eso es una ficción, eso no va a pasar. Y en el plano de la especulación respecto a los posibles lugares de esa contraofensiva, Rodrigo, Sí, hay tres. reducido el 30% Sí. de frente a través de un accidente geográfico como un río, ¿podríamos establecer el foco de nuestras sospechas en el sur de Zaporilla hacia Melitopol de manera de generar un quiebre entre la Rusia territorial y Crimea? Sí, hay tres que se Ajá. barajan. El tema es que lo que nosotros estamos haciendo nuevamente, estamos haciendo un ejercicio casi académico de lo que estamos viendo, pero los rusos están haciendo el mismo ejercicio, digamos. Todos estamos viendo el mismo mapa y ellos tienen muchísima más información y las fuerzas ucranianas también tienen mucha más información que nosotros. Por lo tanto, un eje, un esfuerzo podría ser la línea general. Zaporilla, Melitopol, ¿no es cierto? Una, para cortar, esa que están mostrando ahí. La otra es Zaporilla, Mariupol. ¿Ok? Y la Ujú. tercera, que yo creo que no es tan probable, es ir con todo en el Donbass. En el Donbass. Eso pareciera las opciones lógicas. Ahora tenemos que entrar a las soluciones poco probables, pero que no sean ilógicas. Por lo tanto, quizás nos sorprenden haciendo algo inesperado. Y eso da muchísimos créditos. Pero hagan lo que hagan, que podría ser entrar por el norte, digamos, ¿no es cierto? Entrar en Lugansk definitivamente. Pero hagan lo que hagan, tienen que tener primero fuerza para ofender. Tienen que tener superioridad local, no en todo el frente, insisto en esto. Tienen que generar una superioridad local al menos de 4 o 5-1 en poder de combate para entrar en algún lugar y romper ese frente, porque los rusos lo están esperando. Y lo están esperando con todo el armamento antiblindaje que Rusia tenga, esperando estos lugares, digamos. Luego de entrar, tienen que mantener ese lugar. O si no, los pueden envolver a ellos y generar una bolsa. Hay una teoría que se llama superficies y vacíos. Superficies y vacíos. Imaginemos que son como muros. Yo coloco muros, no puedo colocar muros en todo el frente que estoy defendiendo porque no tengo tanta fuerza. Coloco muros en los lugares donde preveo que me van a atacar. Pero también puedo dejar vacíos. ¿Qué hace el adversario? Ve un vacío y entra al vacío, ¿ok? A un espacio donde me puedan quebrar el frente. Perfecto, está ahí bien. Pero ese vacío me pueden estar esperando y me pueden embolsar. Por lo tanto, también puede ser una trampa. Me pueden dejar entrar en alguna parte. Yo ingreso con las 2, 3 o 4 brigadas que armé, entro con 2 o 3 brigadas y luego cierran y me quedo con esas brigadas atrapadas. Por lo tanto, no es tan fácil como entrar y quedarme ahí y los otros no van a hacer nada, van a levantar las manos y se van a rendir. Eso no es así. Por lo tanto, va a haber una acción, va a haber una reacción y seguramente va a haber una secuencia de acciones hasta que el frente se vuelva a estabilizar. El frente hoy día está estabilizado, está estable. Lo que pase en Bakhmut no cambia la guerra, cambia operacionalmente un poco lo que pueda pasar. El frente está estable. No estuvo estable al inicio de la guerra y no estuvo estable en la contraofensiva ucraniana. Ahí no estuvo estable y ahora estamos buscando un desequilibrio nuevamente. Ese desequilibrio se tiene que apuntar hacia los centros de gravedad del adversario. Los rusos se van a defender, pero no van a estar estáticos esperando que los ataque y ellos van a hacer nada. Cuando se esté generando la ofensiva, por supuesto que Rusia va a estar haciendo cosas en otra parte o para indirectamente afectar la ofensiva. También tienen muchos recursos. Por lo tanto, no es esto tan fácil ni tan simple de aventurar, ni menos decir estos son los buenos y estos son los malos, estos rojos, estos negros. Se puede ganar en una parte, perder en la otra. Se puede ganar la parte táctica, la parte operacional. Incluso se pueden ganar algunas batallas estratégicas y aún así perder la guerra. Y aún así perder la guerra. Porque si el objetivo de Rusia era que Ucrania esté dentro de su ámbito de influencia político, eso se va a perder y eso se perdió en 2014. Entonces hay que establecer bien qué vamos a entender por victoria o por derrota, por victoria militar o por victoria política. Son cosas diferentes. Y algo que te quería agregar, hay que tener mucho cuidado y debe ser muy difícil. Nosotros lo estudiamos, pero por supuesto por mi graduación no lo he hecho, no lo he vivido, pero es muy complejo manejar la expectativa política con relación a la capacidad de las fuerzas militares. Y cuando uno lo piensa y dice,
¿qué expectativa habrá tenido el conductor político ruso sobre la capacidad de sus fuerzas militares? ¿Qué creía que podían hacer? ¿Cuál fue el nivel de sinceridad en la asesoría que se le hace nosotros como profesionales de las armas a nuestro respectivo nivel político? Tiene que ser sincero, porque se va la vida de nuestra gente en esas decisiones. Ujú. Y Rodrigo, en esa eventual contraofensiva, ¿cuál es la importancia real de estos 100 tanques prometidos por la OTAN? En su mayoría, no todos, pero en su mayoría Leopard, ya que vos sos un conocedor de distintas variantes de los tanques Leopard. ¿Cuál es la importancia en cuanto a la calidad, el desempeño de los tanques Leopard y cuál es la importancia en cuanto a la cantidad? Porque aparentemente 100 tanques respecto a la cantidad total supuesta en el ejército, en las Fuerzas Armadas rusas, representaría muy poco, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esos tanques y cuáles las ventajas y desventajas? El conductor estratégico ucraniano, no el político ucraniano, porque yo intento no meterme mucho en el ámbito político, se podría incluso malinterpretar. Yo soy un funcionario público y en general, obviamente, no entramos a la política contingente, nosotros lo vemos desde el punto del análisis político para hacer nuestro trabajo. Pero el conductor estratégico, en síntesis, el militar de más alto rango ucraniano solicitó 300 tanques. 300, ahora no son solamente 300 tanques, porque él también tiene tanques. Digo. También tiene tanques soviéticos. Polonia le ha entregado muchísimo tanque cuando digo soviéticos y no rusos, porque son más antiguos, pero por eso estamos diciendo. Por lo tanto, hay una cantidad importante de vehículos. Específicamente, los tanques Leopard nacieron, ¿no es cierto?, en el intento de la OTAN de tener un tanque principal de batalla único. Y entraron en un sistema para tener un tanque único para toda la alianza. No tengo los detalles absolutamente, pero finalmente ese proyecto fracasó y terminó Estados Unidos con el M1 Abrams, Alemania con el Leopard 2, Francia, ¿no es cierto?, con el Leclerc y Inglaterra con el Challenger. Entonces comparten muchas cosas, como que cañón, 120 milímetros de animaliza. Ok, comparten cañón. No es exactamente el mismo cañón porque después hay variantes de los tanques que van cambiando. Van cambiando los tanques. Un Leopard 2 a 4 no es lo mismo, que un Leopard 2 a 7. Digamos. Es como yo tengo un Golf del año 90 y tú tienes un Golf del año 2024. Pero es que tiene hasta otro motor, el tuyo es turbo, el mío no es turbo, tiene cosas distintas. Los Leopard 2, ¿qué versión de Leopard 2 estamos hablando? Entonces, tienen cosas parecidas, más o menos el mismo peso, más o menos el mismo peso, son tanques de clase 60, cercano a las 60 toneladas, todo. Potencia, todos tienen 1500 caballos, todos andan más o menos a 70 kilómetros por hora, pero esos 70 kilómetros por hora es en velocidad máxima. Es como cuando tú tomas tu carro en la autobahn en Alemania y el auto seguramente da 200. Por supuesto que da 200, pero a máximo. Estoy llevándolo al máximo. No se hacen, las ofensivas se planifican entre 15 y 20 kilómetros por hora, digamos. El tema es que avance. Para avanzar necesito este tipo de unidades. Lo que nosotros vemos con preocupación, por supuesto, es el mando y control de esas unidades, porque tienen que estar muy bien enlazadas. Y un Leopard 2 tienen radios, pero las radios que ocupan, los Leopard 2, los Marder, los Leclerc, todos los vehículos que van, ¿cómo te lo explico? Las radios de hoy día son más cercanas a un computador que a una radio. Por lo tanto, cuando yo me subo a un tanque, lo que enciendo las radios, enciendo los sistemas de comunicaciones que tienen todo GPS, etcétera, es como que tuviera un iPad adentro, donde me marcan dónde están los otros adversarios, dónde está cayendo la artillería. Por lo tanto, es bastante tecnología, muchísima tecnología que hay que hacer que funcione. Porque tanques sin buenas comunicaciones, una cosa, y sin un buen sistema de mando y control que corre por el sistema de comunicaciones, es muy difícil coordinar. ¿Qué vemos nosotros? Esta va a ser una ofensiva seguramente de un golpe o dos golpes. Por lo tanto, luego que se haga, hay que reagrupar los medios y eso no es tan sencillo de hacer. El conductor estratégico solicitó 300 tanques. No está teniendo 300 tanques todavía. Y aunque los tenga, vamos a ver en terreno muchísimo tanque occidental destruido. Pero eso va a ser, entre comillas lo digo, normal. Porque la ofensiva tiene muchísimas bajas.
es normal, eso va a pasar. Entonces, vamos a ver Leopard 2 destruido, vamos a ver Leopard 2. M1 también. Challenger también. No son infalibles porque se van a estar enfrentando contra los rusos que los van a estar esperando con armamento especializado en destruir tanques. Por lo tanto, lo importante es que logren concentrar en forma local una suficiente cantidad para asumir la pérdida y seguir avanzando y romper el frente. Y luego de eso, entrar con más fuerza y consolidar el terreno. Por lo tanto, estoy hablando de miles de hombres para hacer eso. Y miles de bajas. Sí. En muchos medios presentaban a los tanques Leopard 2 como armas milagrosas, Wunderwaffen lo llamarían en alemán. En la comparación entre un Leopard, un Abrams y un T-90 ruso, ¿sí? El tanque alemán, el tanque estadounidense y el tanque ruso, uno de los más avanzados junto a la Armada. Realmente aparecen diferencias tan grandes y en el caso de que efectivamente presenten una ventaja, la cual podría representar una ventaja en otro tipo de terreno, pero no en un terreno como este, mucho más fangoso, pero aún presentando una ventaja respecto a los tanques rusos, ¿puede un tanque alemán o en su defecto estadounidense, el Leopard o el Abrams, generar 10 bajas, la destrucción de 10 tanques rusos, Rodrigo, o eso representa una fantasía y en el caso de una superioridad podría eventualmente determinar la destrucción de 2 tanques del enemigo? Puede que un tanque destruya 6, 7 y otro no alcance ni ingresar al campo de batalla y lo hayan destruido. Ajá. Depende de quién lo esté mandando, de quién esté a cargo y también del azar. También del azar, ¿dónde está? Si el otro lo vio o no lo vio, etc. Es muy difícil cuando uno trata de simplificar, pero por simplificar de repente uno puede terminar diciendo algo que no es, por tratar de hacerlo sencillo. Entonces, cuando te digo, un T-90 ruso es el tanque de máximo desarrollo tecnológico ruso. No estoy hablando del T-14 Armata, ok, eso no ha entrado en combate y posiblemente En no es. desarrollo, Pero sí. hablemos del Libia, el T-90, Sí. T-90M, ok, T-90. Bueno, ese es comparable a un Leopard 2A7. A ese es su nivel. Una 6 quizás, pero es mucho más que un 2A4. Mucho más que un Leopard 2A4. Comparten la carcasa, el casco, el motor, etcétera, pero la optrónica, las cámaras térmicas, el alcance, el cañón son distintos. Por lo tanto, no es lo mismo un 2A7 o un 2A6 que va a entregar Alemania, va a entregar 2A6, 2A7 no va a entregar, que un 2A4 polaco. No es lo mismo. Son parecidos, por afuera se ven casi iguales. Pero haciendo nuevamente una mala analogía quizás, pero haciendo la analogía con un vehículo de calle, se ven por afuera los dos Golf, se ven iguales. Claro, pero uno es un GTI y el otro no. Y uno es del 90 y el otro es 2025. Por lo tanto, es muy difícil comparar tanques. Lo que sí te puedo decir, tanques occidentales más pesados, bastante más pesados, clase 60. Los tanques rusos en general son más livianos, 45 toneladas más o menos en promedio. El peso en sí no es tan importante, sino que es la presión por centímetro cuadrado, porque si tiene unas orugas muy anchas, se hunde menos en el barro, ¿no es cierto? Si tiene unas orugas muy angostas, se va a hundir más. Pero el peso también importa. Entonces, finalmente vamos a ver tanques occidentales en un terreno muy fangoso. Por eso estamos todos esperando esta ofensiva de primavera. Cuando la Rasputitsa, que es que el deshielo se haya acabado, nuevamente el terreno vuelva a estar más estable, se vuelve viable la operación con este tipo de medios. Y estos son los que se desempeñan bien en terreno fangoso, digamos. Bien, porque los a rueda, eso es un desastre. Muy complicado y te obliga a ocupar los caminos. Los caminos están todos traqueados por artillería. Por lo tanto, para ocupar el campo traviesa, necesitamos que el terreno se estabilice. Y para eso falta un mes. Uh-huh. En el sentido más técnico, Rodrigo, ¿por qué Rusia no realizó un uso más intensivo de sus fuerzas aéreas, de su fuerza aérea desde el inicio y aún ahora en una fase en la cual sí realiza bombardeos y ataques de manera mucho más intensiva, no generó superioridad aérea absoluta como por lo general la generaba o la genera en los enfrentamientos de acuerdo a la doctrina militar rusa?
¿Cuáles las hipótesis en ese sentido? Nos pareció muy extraño. En síntesis, nos pareció extraño. Estuvimos esperando semanas que eso ocurriera y mientras más pasa el tiempo, menos posibilidades hay de emplearlo porque si bien hubo primero una destrucción de parte de la defensa aérea ucraniana, después esa defensa empezó a ser más potente y cada vez más potente. Cada vez más potente. Y nunca ocurrió. Lo único que se nos vimos como factor de análisis es que esté esperando alguna escalada con la OTAN, digamos, y que tenga fuerzas en reserva estratégica importantes. O que hayan hecho una operación de engaño por años y todos pensemos que tienen algo que no tienen. Ajá, en el sentido de mayor poderío aéreo. Sí, correcto, correcto. Bueno, sí, Lo aunque dudamos, nosotros ese poderío creemos que aéreo, por ejemplo, en Siria apareció a la vista claramente. sí, pero no había Claro, posibilidad de enfrentamiento con la OTAN. Y acá claro, claro. Ujú, sí, no pueden ocupar todos los medios en un frente, siendo que se les podría abrir tremendamente el frente si el conflicto escala. sí, sí, de Tratando de acuerdo. entender un poco lo que podría estar pasando por la cabeza de los conductores políticos y estratégicos rusos, de los cuales yo no tengo ni el plan ni la cercanía para entenderlos absolutamente, pero es lo que nosotros pensamos que puede estar Ah. pasando. Sí, de hecho recuerdo que en el primer pedido de Ucrania a la OTAN aparecía la intervención, la participación de la OTAN, la generación de un espacio de exclusión aérea y por ende un enfrentamiento directo. Y si bien la OTAN lo rechazó, eso aparecía como una cuestión en discusión, lo cual connotaba para Rusia naturalmente un peligro y quizás de ahí la decisión inicial de cierta cautela respecto a eso y de la reserva de sus aviones. Em, estoy realizando un ping-pong ahora, Rodrigo, con todo tu conocimiento para que respondas a muchísimas dudas, tanto mías como seguramente de todo el mundo en casa. Y en un rato vamos a comenzar con algunas preguntas de los propios suscriptores, así que si ya quieren comenzar con las preguntas, bienvenidos. Con un frente estabilizado como el actual, Rodrigo, ¿cuáles las probabilidades? ¿Realmente aparece posible una toma total de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson por Rusia o de la reconquista total de los terrenos tomados por Rusia en Ucrania? ¿O realmente aparecemos en un conflicto desde el punto de vista militar irresoluble? Nosotros creemos que es más cercano a que Rusia mantenga parte importante de lo que ya tiene, eso es más cercano a que Ucrania recupere lo que Rusia tiene en estos momentos, y ni hablar de Crimea, ni hablar de Sí, Crimea. Porque, porque Rusia tiene más recursos para defender, si es que se viera en peligro, recursos que llegan incluso hasta el poder nuclear. Eh, por lo tanto, creemos que el frente debiera mantenerse. El tema es esta ofensiva ucraniana, que creemos que va a ser la ofensiva o con dos esfuerzos, pero no creemos que vaya a ser algo de larga data. Debiera ser muy violento en alguna parte del frente, con muchísimas bajas y veremos qué pasa. De verdad que desde la Segunda Guerra Mundial que no se ve algo así, un choque blindado, pero un choque al cual está siendo esperado. Por lo tanto, no es en algún lugar. Los rusos saben que eso va a ocurrir en alguna parte del frente. Y cuando uno analiza militarmente el terreno, se empiezan a reducir las posibilidades lógicas de dónde poder hacerlo. Y esos lugares van a estar defendidos. A menos que Ucrania haga una maniobra tal de engaño, de que engaña a los rusos, pero el frente no es tan amplio como para equivocarse tanto. sí. Y en cuanto a la capacidad de movilización de tropas, porque Ucrania realizó una movilización general desde el principio, ¿sí? Y de ahí la disposición de cuerpos frescos, por llamarlos de alguna manera, de unidades de hombres y mujeres a disposición, bueno, mayormente hombres, porque la política determinó que las mujeres podían abandonar el país, pero no los varones, debido a la movilización general. De hecho, recuerdo aquí en Alemania, en Berlín, inicialmente, con el aluvión de personas movilizadas, mayormente aparecían mujeres y niños. Los varones no podían abandonar Ucrania. Rusia realizó primero una movilización de sus
tropas con aparentemente entre 200.000 y 300.000 unidades. Después eso, bueno, ante la contraofensiva ucraniana pareció como insuficiente y entonces sí realizó una movilización parcial de otras 300.000. Considerando hasta acá el desarrollo, la toma de Kramatorsk, por ejemplo, con esa cantidad de hombres y la enorme cantidad de territorio, sí, ocupable y con necesidad de defensa, ¿cuán plausible aparece eso? Para Rusia, si bien Rusia evidentemente ahora aparece aparentemente en la ofensiva y en una situación de superioridad, ¿podría realmente conquistar esas ciudades? ¿O cuál es tu visión? Te quiero con la bola de cristal, muy difícil la Sí, pregunta, claro, pero cualquier pero sugerencia tuya nos ayuda. sí, pero nosotros estimamos que, a ver, militarmente para hacerse de algo, en este caso de las ciudades, no hay que quedarse en las ciudades, hay que pasar las ciudades para poder después establecer líneas defensivas y que esas ciudades queden en la espalda. Por lo tanto, no basta llegar a Kramatorsk así como la línea final. La línea final debiera estar, a nuestro entender, a lo menos en el límite del respectivo oblast. Por lo tanto, eso debe ser unos 10, 15 kilómetros, es que no 20, al oeste de Sloviansk y Kramatorsk. Hasta ahí debieran las fuerzas rusas, si pretenden mantener esas ciudades, tienen que llegar hasta allá y sacarla al fuego de artillería, por lo menos el de mediano alcance. Si no, no se puede. O sea, no es una línea de meta llegar a la ciudad. Para, pueden luchar por Bakhmut ok, pero no tienen que pasar de eso. Por lo tanto, deberán llegar hasta la línea máxima del Oblast. Ahora, ¿tiene Rusia fuerza para hacer ese esfuerzo? No lo sabemos. Y ahora tenemos dudas de que lo tenga. Quiero tocar un tema de la movilización. Ajá. Movilizar soldados, una cosa es tomar la decisión política, movilizarlos. Una decisión muy dura, compleja. Ok, los movilizamos. Llegaron esos soldados. Pero esos soldados, dependiendo para qué los necesito, es el tiempo que requiero para entrenarlos. Me explico. Para enseñar a disparar un fusil, necesito X tiempo, no mucho. Ahora estamos hablando de un civil transformado en militar. Necesito un mes. Necesito un mes para que ocupe bien un fusil. Y no él como individuo, sino como unidad, como grupo de 10 personas, a lo menos para poder ocuparlo, para que se apoyen entre ellos, para que puedan avanzar, para que uno apoye y el otro avance, luego se detenga, dispare, el otro avance. Eso necesito entrenamiento y eso es tiempo. Eso para un fusilero. Luego necesito gente para una ametralladora. Después necesito gente para un antiaéreo. Después necesito gente para un tanque. Nosotros en general, en Occidente, nos demoramos 8 semanas, 8 a 9 semanas en entrenar un tripulante de Leopard 2. 8 a 9 semanas en entrenar un tripulante de Leopard 2. Tripulante de Leopard 2 que en su mayoría, en Chile en nuestro caso, era tripulante de Leopard 1. No era alguien que no se hubiera subido nunca a un tanque y era un tanque más o menos parecido. Más o menos parecido. Lo que se está haciendo ahora se está haciendo en 4 o 5 semanas. Con eso, el personal, me estoy refiriendo al personal ucraniano que está siendo instruido en las instalaciones de los países de la OTAN, logro una capacidad técnica. Sé ocupar este tanque. Ok, eso es una cosa. Otra cosa es que esa tripulación, que son 4 personas, trabajen muy bien como un equipo dentro del vehículo, porque se trabaja como equipos, es una tripulación. No es que cada uno está haciendo algo, no. Trabajan muy coordinados. Nosotros, un comandante de tanque, alguien que tiene experiencia, que era conductor, que después fue artillero, que algunos empezaron de municionero y hoy día, y después de 10, 12 años, recién es comandante de un tanque. Ahora, lo que hace la fuerza ucraniana, estoy diciendo los en contra primero, ¿no es cierto? Y después tengo que lograr que esa unidad trabaje en pelotón, en 3 o 4 tanques, depende de cómo lo hayan organizado, o en escuadrón o compañía, o en batallón. ¿Cómo lanzo en terreno 40 tanques con personas que no saben bien operar todos los sistemas y fundamentalmente las comunicaciones? Sería un desastre. Eso es los contras, pero las fuerzas ucranianas tienen algo a favor. Tienen experiencia en combate, que eso no se compra en ninguna parte. En general es gente que ya estuvo en el frente, que viene para acá y que ya tiene esa noción en la cabeza. Tiene la noción de lo que hay que hacer. Entonces, entrenarlos pudiera ser un poco más fácil. Sin embargo,
5 semanas es realmente muy poco tiempo. En 5 semanas solamente la parte técnica, pero la parte del empleo táctico de ese material es muy difícil. Y a eso súmale los ingenieros. Cuando digo ingenieros son los que colocan los puentes, los que abren los campos minados. ¿Cómo entreno a esa gente? No es rápido, no es fácil. No es fácil. El mundo militar es muy complejo. Entonces, 300.000 hombres, tengo 300.000 fusileros en un mes. Por supuesto, pero operadores de radar, lanzadores de misiles, artilleros de tanque, conductores de tanque, de carro. No es que yo, un conductor de un tanque, lo baje y se suba a un carro y siga manejando el carro. Funciona distinto, es otro motor. Imagínate con los distintos elementos que le van a entregar a Ucrania. Sí, el M1 Abrams tiene una turbina de gas y el otro es un motor diésel. Por lo tanto, hay que entregar el elemento y también toda la logística de acompañamiento para mantenerlos operacionales. Los vehículos están siendo sometidos o van a ser sometidos a un estrés tremendo. Por lo tanto, fallan y fallan mucho, eso es normal. Por lo tanto, esas cuadrillas de mantenimiento deben ser realmente de primer nivel. Necesito grúa, necesito sacar los elementos, etc. A menos que se opte por emplear y si quedan ahí, los dejan ahí y siguen en otro, que es más o menos lo que, la lógica rusa o más que rusa, soviética. Emplear el material y si queda ahí lo dejan y se van a otro. Se suben a otro tanque. Los países de la OTAN apuestan más por la calidad y la tecnología del material que los rusos. Esto lo estoy diciendo desde una perspectiva histórica. Por eso los tanques rusos podrían ser como de menor calidad, porque están como pensados para un uso, dos usos, y después van a otro tanque de los mismos nomás. Saben que lo van a perder, no es tema, digamos. La parte occidental Sí, va a recuperarlo. Entonces, sí. son lógicas distintas de enfrentar el conflicto. Lo que te digo es que entrenar personas no es algo sencillo. Y para aviones F-16 No, seguramente mucho más difícil aún, ¿no? mucho más, o sea, no solamente los pilotos, los mecánicos, los que arman el misil, arman las bombas, los que están viendo las comunicaciones, los radares, la defensa aérea. Es un mundo, pero es que es Claro, un mundo. sí, sí. Rodrigo, un poco más general sobre, y redondeando las preguntas de mi parte antes de comenzar con las preguntas de la audiencia, un poco más en general sobre la guerra y sobre el devenir de la guerra con el correr del tiempo y en particular en las últimas décadas, después de Irak, Afganistán, incluso Ucrania, aparentemente aparece la imperiosa necesidad de las tropas en el territorio. Después de muchos años de promoción de la guerra limpia, esta idea de una guerra comandada a distancia, con misiles inteligentes, con drones, con ataques mayormente aéreos, ¿representa un mito la guerra limpia? ¿Aparece la cuestión de la lucha en el territorio y de la disposición de tropas en el territorio como en la edad antigua más fuerte que nunca? Sí, correcto. Había una frase por ahí, lo ocupé en una presentación, pero en síntesis no lo voy a repetir, pero dice, usted puede destruir el terreno, bombardearlo, atomizarlo y volar de ese terreno todo vestigio de vida. Usted puede hacer eso. Es verdad, se puede hacer eso. Lo puede controlar, puede volar con los aviones, con los drones, etc. Pero si usted lo quiere preservar para las generaciones futuras, lo tiene que hacer igual como lo hicieron las legiones romanas, colocando a sus hombres jóvenes en el barro. No hay otra forma. No hay otra forma. Para conquistar y mantener, tiene que tener soldados que estén ahí ocupando el terreno en forma permanente. Por lo tanto, no estamos en los tiempos, y quizás no llegan nunca, donde una especie de, no sé, de robot autónomos vayan y conquisten por nosotros lo que hay que hacer. No hay, porque a lo más se anulan entre ellos. Por lo tanto, lo que estamos viendo, y seguramente va a ser lo que vamos a ver en el devenir de nuestra vida, es que hay que hacerlo de esta forma, con soldados, con fusiles y avanzando. Infelizmente, pero esto de guerra limpia, de que no hay baja o hay una baja, no es así. Cuando estábamos viendo el desarrollo del conflicto, nos comentaba, pero mire, en un mes Rusia perdió más hombres que Estados Unidos en Afganistán en 10 años. Nos mirábamos y decíamos, pero por supuesto, porque esto es guerra regular. Lo otro no es guerra regular. Esto no es contra el talibán en las montañas buscando un grupo pequeño con mucha fuerza especial. No es esto. Esto es choque de unidades blindadas donde
dentro de esos carros, no los tanques, después vamos a hablar de los tanques y los carros, pero los carros van 10, 12 hombres en algunos, 6 en otros, y un antiblindaje, pero los dio de baja a los 8 que estaban adentro. En una fracción de segundo y no quedó ninguno. Por lo tanto, tiene muchas bajas, y es algo que no teníamos hace mucho tiempo, estas cantidades de bajas, a los cuales, por supuesto, que no nos podemos acostumbrar, porque una baja no es estadística, pero tiene mucha pérdida de personal, mucha pérdida de personal. Así que lo guerra limpia o que haya otro, digo, una máquina que haga esto por nosotros, todavía no. Ujú. Sí, y en el caso de en cuanto a la comparación con Afganistán y con Irak, a pesar de, de la menor cantidad de bajas, Estados Unidos y la OTAN debieron abandonar Afganistán en un enfrentamiento contra talibanes armados con Kalashnikov y sin mucho más que eso, porque los talibanes aparecían en el terreno con conocimiento, tampoco pudieron los soviéticos contra los talibanes, y ninguno de los dos pudo porque, bueno, los otros aparecían desde hace 1000 años ahí, a todo nada, con gente en el terreno en mayor cantidad, y eso los posicionó en una situación de casi de invencibilidad a un grupo de barbudos con túnicas y una Kalashnikov en la mano, ¿no? Mira, lo peor que se puede hacer es minimizar a un adversario. Claro. Nunca, nunca. Ni cómo se vista, ni cómo piense, ni lo que diga, ni qué armamento tenga. No. Sí. Rodrigo, acá van apareciendo preguntas de la audiencia, varias de ellas sobre Bielorrusia. ¿Qué pasa con el frente bielorrusa? Pregunta de Felipe Mundaca Olivares. Héctor Monzón, ¿cómo lee el colocar armas tácticas en Bielorrusia por parte de Rusia? Solo como explicación para la audiencia, determinó Rusia la colocación o la decisión de el almacenamiento de armas tácticas en Bielorrusia. Recién comenzó la preparación de los almacenes para eso, pero bueno, como noticia generó de alguna manera revuelo. ¿Qué lectura realizar de esto? Maniobra. ¿Qué es maniobrar en este ambiente? La verdad es que maniobrar es obtener en terreno una posición de ventaja sobre otro, ¿ok? Y voy a maniobrar. Pero es una maniobra, estamos haciendo una analogía, una maniobra más política y estratégica. ¿Qué se hace colocando tropas o siquiera amenazando desde Bielorrusia? Hace que Ucrania no se pueda desentender de ese frente. Quizás nunca ofenden, cuando digo ofenden es que avanzan, como ya lo hicieron en febrero. Quizás no lo hacen, pero están ahí. Y por el hecho de estar, consume recursos ucranianos porque ese frente lo tienen que estar viendo. En síntesis, lo que está haciendo el conductor estratégico, seguramente el político, pero va a ser el estratégico ruso, la propuesta es someter a Ucrania a un dilema. Mire, tiene tropas acá y tiene tropas allá. Tiene tropas mías en Bielorrusia y tiene tropas en el Donbass y en Crimea, por hacerlo en forma sencilla. Usted va a tener que elegir dónde va a ir, porque todo no lo va a poder defender. Y donde se mueva, se va a mover en el espacio. Eso es lo que te decía de las superficies y los vacíos. ¿Es una maniobra importante? Sí. Con el solo hecho de desplegar las armas ahí, ya está maniobrando. No necesita emplear ese armamento. Ya está ahí, haciendo un acuerdo de empleo conjunto de unidades con Bielorrusia, que ya lo hicieron, ¿no es cierto? Ya genera un nivel de presión a Ucrania que no puede desentenderse de ese frente. Y cercano a ese frente está la capital, que ya vimos que era un objetivo político que Rusia intentó tomar, y cuando decimos tomar, no era tomar la ciudad, si Kiev tiene 3 millones en extensión, no en cantidad de personas, de 3 millones y medio, es una ciudad que no se puede tomar con 40.000 hombres, digamos. No se puede tomar la ciudad manzana por manzana, imposible. Lo que sí se podría haber hecho es rodearla, sitiarla al estilo Sarajevo, pero tampoco lo pudieron hacer. Y finalmente, cuando vieron que el poder político ucraniano no iba a entregar el mando, se retiran en malas condiciones. Eso fue un error estratégico del cual todavía están pagando consecuencias los rusos. Sin embargo, aunque es un error de difícil resolución, no determina el curso del conflicto. Uh-huh. Y en cuanto a la disposición de soldados, Rodrigo, ¿cuántos soldados despachó Rusia de su tropa, de la cantidad total de soldados a disposición?
y incluidos, bueno, chechenos, Wagner y todas las unidades, tropas provenientes del conflicto en Rusia. Y en cuanto a las bajas, si bien no podemos realizar estimaciones con certeza, bueno, porque la cifra de bajas representa un secreto de Estado, eh, ¿qué reflexión o qué, qué imagen podríamos generar respecto a la cantidad de bajas esperables de un conflicto como este? Mira, mientras mayor diferencia de potenciales hay entre dos adversarios, mira lo que te voy a decir, mientras mayor diferencia de potenciales hay entre dos adversarios, para el que ofende, que tiene más, disminuye su cantidad de bajas. Lo que te quiero decir, Rusia, teóricamente por supuesto, hubiera tenido menos bajas, porque hoy día tiene 600.000 hombres llamados al servicio, ¿no es cierto? 200.000 inicial, unos 100.000 más los 300.000, redondea en 600.000. Si hubiera empleado esos 600.000 en vez de los 200.000, hubiera tenido menos bajas que con los 200.000. Por lo tanto, el medirse en objetivos de guerra no tiene mucho sentido. No hay que ir de a poco escalando, que es un poco lo que hemos visto que le ha pasado a Ucrania, que de a poco le han ido entregando elementos, de a poco, de a poco, de a poco, como reacción ante sus pérdidas. Por lo tanto, hay muchísimas bajas en ambos bandos. Cuando uno ve los números, son imposibles de analizar porque depende de quién lo diga. Al final, es más de todos los soldados que están en el frente. No cuadran por ninguna parte. No cuadran pero estamos hablando de decenas de muertos, decenas de cadáveres que deben ser trasladados a alguna parte o enterrados ahí, en cementerios de campaña, o incluso en fosas, digamos, no estoy diciendo, no lo estoy justificando, pero esos cuerpos se descomponen, por lo tanto hay que hacer algo con esos cuerpos. Y no estamos hablando de 1, 2 ni 10, estamos hablando de cientos. Por lo tanto, esos comandantes deben estar tomando difíciles decisiones con relación a la parte sanitaria, cuando fallecen los soldados, qué hacer con los cuerpos. Y si no, en el mejor de los casos, que es el deber ser es retirar los cuerpos y repatriarlos, por supuesto. Pero con decenas de miles de bajas, yo veo difícil que eso esté ocurriendo. Como veíamos llegar algunos soldados norteamericanos a Estados Unidos desde Afganistán, digamos, ¿no es cierto? 10, 20, 5, ok, pero decenas de miles lo veo complejo. Una situación Sí, muy complicada. sí. Sí, algunos dirigentes, o sí, militares y políticos, ya realizaron declaraciones respecto a por lo menos 100.000 muertos, a ambos lados, incluida Ursula von der Leyen, Mark Milley, si no recuerdo mal, por ahí en algún momento alguna declaración de un ministro turco. Si no recuerdo mal, el ministro de Defensa de Finlandia también, él presentó la cifra estimativa de 200.000 muertos por bando, con lo cual en cualquiera de los casos realmente presenciamos una situación verdaderamente calamitosa en cuanto a lo humano. Y todo esto está acompañado naturalmente por la deshumanización del otro, ¿no? Sí, Presentar al otro como sí. un orco, un enemigo, un traidor, un monstruo, para poder después cometer las atrocidades más terribles, ¿no? De ahí, por lo menos, bueno, vos también apareces en ese sentido en la misma línea. De ahí, en mi caso, el llamado permanente a la negociación para desactivar este conflicto lo antes posible, porque realmente representa una carnicería humana, como lo llaman en muchos casos, ¿no? Si el conflicto va a Em, terminar en una mesa de negociaciones, sí o sí. claro, Sí sí, o sí. sí. Porque la guerra es un fenómeno que lo conduce el nivel político, lo inicia y lo termina el nivel político. Lo que pasa es que todavía ambos contendores están apostando por otra cosa, que es la victoria militar. Bueno, y victoria militar, te voy a decir una obviedad, pero implica la derrota del otro. Pero es que para derrotar al otro es muy complejo. Derrotar al otro, quien sea, derrotar a los ucranianos es muy complejo. Derrotar a los rusos, derrotarlo, que no tengan capacidad casi de articularse y continuar las operaciones, es muy complejo. O sea, llegar a ese punto necesita muchísimo tiempo y muchísimo más recursos. Y hoy día están ambos en dos posiciones maximalistas, apostando a la victoria militar. Unos para recobrar todo y otros para continuar el avance y asegurar todo lo que tienen.
Ahora, eso desde el punto de vista militar, pero si el objetivo de la guerra ruso era que Ucrania estuviera dentro de su esfera de incidencia política, eso se perdió en el 2014. Pero militarmente pueden ser victoriosos en terreno y aún así perder la guerra. Sí, sí, Yo hago claro, el claro. análisis Ujú. militar. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, por eso nos ayuda tanto para la complementariedad de la visión política, Mm. económica, geopolítica también, el análisis concreto y todo este conocimiento tuyo, Rodrigo, respecto a lo concreto, ¿no? A lo concreto del arte militar. Última pregunta, Rodrigo. Para nuestras Fuerzas Armadas latinoamericanas, ¿qué determina un conflicto de estas características? ¿Qué reacciones genera más allá de la posición de nuestros países, afortunadamente, de neutralidad y de llamar a la paz? ¿Cuál es la reacción de una fuerza armada de un país no participante en una situación como esta, respecto a previsibilidad de escenarios, posibilidad de un enfrentamiento nuclear? ¿Cómo, Sí, cómo, cómo responde una fuerza armada en esto? en el ámbito local, cuando digo Sudamérica, ámbito local voy a decir Sudamérica. Estoy siendo bastante amplio en mi ámbito local porque yo soy solamente de un país. Sudamérica es bastante más que solamente un país. Pero debemos agradecer la condición general de paz que está en esta parte del continente. Tenemos problemas, muchísimos problemas, pero no como el que están teniendo los rusos y los ucranianos, ni los problemas que están en África. Por lo tanto, hoy día sabemos mucho de este conflicto porque sucede en Europa. Pero hay bastantes conflictos más que están sucediendo. Nos enteramos bastante menos de Nagorno-Karabaj, que estaba ahí cerca, relativamente, ¿no es cierto? Pero por alguna razón cultural, etcétera, vemos más de cerca este conflicto. Primero, entonces, agradecer el ambiente de paz que genera. Y eso es gracias a las conducciones políticas de los respectivos países. No hay duda de eso. Dicho lo anterior, también debemos decir que cuando vemos que un conflicto existe, también uno se pone el caso que pudiera existir en otra realidad, pero para nosotros. O sea, no es imposible que un conflicto exista. Es posible, es indeseable, por supuesto que es indeseable, pero puede pasar. Y para eso cada país tiene que tomar algunos resguardos. ¿Qué es? Tener una fuerza militar competente, adecuada a su necesidad, no sobredimensionada, sino que adecuada a sus necesidades para negociar con los otros países de su entorno. Los países tienen intereses, los países se mueven por intereses, es así, es así. Ahora, esos intereses tienen que estar, por supuesto, que de acuerdo con el derecho, etcétera, sobre todo para países medianos o pequeños como los nuestros, que nos apoyamos muchísimo en el derecho. Las potencias actúan como potencias. Aquí me estoy metiendo un poco en geopolítica. Actúan como potencias. Las potencias no actúan como países medianos o pequeños. Las potencias actúan como potencias. Los chinos como potencias, la India como potencia, Estados Unidos, Rusia, etcétera, incluso Sudáfrica. Por lo tanto, su modo de accionar es diferente al nuestro, los que no somos potencia. Por lo tanto, primero, agradecer el ambiente de paz que tenemos. Segundo, la necesidad de tener una fuerza armada creíbles, razonables y adecuadas a los intereses propios de cada uno de los países. Y siempre esta es una oportunidad para aprender y ver que el conflicto puede existir. Es indeseable, absolutamente, pero puede existir. Existe la posibilidad de que sucedan cosas que tengamos un conflicto. Por lo tanto, eso es lo que nosotros podemos rescatar desde esta parte del mundo que muchas veces, curiosamente, estamos con un poquito más de neutralidad de lo que sucede en Europa, digamos, porque no estamos involucrados tan directamente en el conflicto. Ahora este conflicto involucra a todo el mundo de alguna u otra forma. Involucra a todo el mundo de una u otra forma, unos más directos y otros en forma más indirecta. Nosotros estamos en un modo un poco más indirecto y lo tenemos que analizar, idealmente para que no nos ocurra a nosotros. Esa fue la intención del ejército en todo caso, no de comentarlo, sino que de explicarlo a la población. Mire, este es un fenómeno que existe, que ocurre, del cual nos tenemos que alejar todo lo que podamos, pero tenemos gente que lo estudia, que son pocos, pero si son pocos, tienen una buena calidad y pueden realizar esa tarea. Completamente de acuerdo y quizás concatenaría una observación dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas de nuestros países, debe aparecer también
lo que vos estás realizando ahora, el contacto con la ciudadanía, con las sociedades, presentando estos temas, estableciendo siempre el foco en el respeto de la vida, por la paz, por la democracia. Así que agradecido infinitamente, Rodrigo, por tu participación. Realmente querría más, o querríamos todos seguramente, más oficiales como vos en las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, con este llamado permanente a la paz, a recordar la cuestión humana, esta postura humanista, comprometida con la democracia, con la paz. Bueno, en países como los nuestros, en los cuales las Fuerzas Armadas presentan una historia dual, con momentos gloriosos y momentos trágicos también a lo largo de nuestra historia. Bueno, los soldados como vos evidentemente realizan una contribución a lo mejor de esa historia, así que muchísimas gracias de corazón, muchas gracias naturalmente al Ejército de Chile, el cual convalidó tu participación, naturalmente ellos determinaron la posibilidad de este encuentro, y como cierre, Rodrigo, sencillamente el micrófono aparece abierto para que vos presentes, si querés, algo que dejado en el tintero, a disposición tuya para el cierre de esta charla. Sí, creo que lo principal es, aunque estemos analizando un conflicto, lo que estamos viendo es el desarrollo de operaciones militares donde hay una pérdida importante de vidas humanas en pos de intereses de los países, intereses que son válidos, no los vamos a entrar a cuestionar ni a calificar. Pero cuando vemos un mapa, vemos un icono, un dibujo que representa una unidad, ahí hay 300, 400, 500 personas, 10.000 personas que están ahí, que se están jugando la vida por lo que están haciendo. Por lo tanto, todo análisis, aunque después de que uno lee, las personas empiezan como a tomar una especie de bando, por decirlo de alguna forma, intenten no tener ese sesgo, intenten ver lo que está pasando, intenten analizar por ustedes mismos, no se queden con un canal de YouTube ni con 2 canales de YouTube, e idealmente vean los que creen que están con una postura diferente a la suya, porque hay muchas visiones de esto. Por lo tanto, no se queden solamente no sean partícipes de la guerra de la parte de la información, que estamos todos ahí. Se decide qué cosas se informan y qué cosas no se informan. Por lo tanto, por el solo hecho de reproducir contenido tendencioso, uno termina siendo partícipe del conflicto. Por lo tanto, infórmense. No que los informen, sino que infórmense. Vean Telegram, vean distintos canales de Telegram, traten de tener acceso a CNN, a Fox, a RT, a Sputnik, que no los coarten en la parte de la información. Vean, analicen y piensen por ustedes mismos qué es lo que tenemos que hacer. Siempre pensamiento crítico y pensamiento creativo. Son dos funciones que nosotros tratamos de enseñar mucho en la Academia de Guerra. Infórmese de lo que está sucediendo y asesore desde el punto de vista militar, como en nuestro caso, al escalón respectivo. Podría ser el escalón político incluso, con la mayor sinceridad posible, con el mayor profesionalismo posible. Entonces, infórmense, vean todas las opciones, analicen, no se queden solamente con una versión de los hechos. Eso es lo que les podríamos decir, que nos pasa todos los días con los analistas, que tratamos de limpiar la información y nos quedamos con los hechos y después con el conocimiento para intentar apoyar. Y esto no es un partido de fútbol que podamos estar viéndolo desde la distancia. Aquí muere gente todos los días. Acompaño con mi firma hasta las comas, Rodrigo. Esto no representa un Boca River o un Colo-Colo Universidad de Chile, como cada vez más genera en mucha gente, ¿no? Y detrás de esto aparece gente muerta y sufrimiento y desplazada, así que a recordar eso y a recordar que el pensamiento crítico, sí, nunca presenta un carácter lineal y siempre representa un esfuerzo y a veces un esfuerzo, a veces hasta incluso doloroso para uno, para poder reacomodar sus estructuras de pensamiento y abandonar lo establecido. Rodrigo, un placer. Ojalá que hasta la próxima, en algún momento, podamos otra charla en este sentido y ojalá que en una situación un poco menos belicosa o bélica que en este momento, pero bueno, siempre un placer. Hasta la próxima. Ok, gracias, Ezequiel.